Tenemos la alegría hoy de contar en la Universidad Surcolombiana y en Neiva con el doctor Juan Luis Mejía Arango. El doctor Juan Luis Mejía actualmente es director de la Universidad de AFIT en Medellín desde hace 11 años y ha ocupado distintos cargos en el ámbito de la cultura y la educación, especialmente se le recuerda mucho como ministro de Cultura, pero también como director de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín en sus años juveniles, años más tarde la Biblioteca Nacional de Bogotá, y ha estado vinculado además a la industria del libro, a la organización de las ferias del libro, de modo que su ámbito de desempeño ha sido el mundo de la cultura y el ámbito de la educación. Bienvenido, doctor Juan Luis, a Neiva. Muchas gracias, hombre. Muy complacido de estar de nuevo aquí en Neiva, una tierra y el Huila en general que quiero mucho y que siempre me trata con mucho cariño. Entonces me siento muy contento siempre aquí. Nos contaba ahora, detrás de cámaras, que no es la primera vez que viene al Huila, que en otras oportunidades lo hizo. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre esos recorridos por el Huila? Mira, bueno, la primera vez que vine al Huila, estaba en la universidad, yo era como un hippie subsidiado, porque yo estudiaba en la universidad, pero me gustaba mucho recorrer, eso debió ser por allá años 72 o 73, y claro, estábamos como en plena efervescencia del mundo latinoamericano, de la literatura latinoamericana, de la música latinoamericana, y entonces los referentes eran los referentes precolombinos, Machu Picchu, y pues el Machu Picchu nuestro es San Agustín. Entonces vine por primera vez a San Agustín por ahí en el año 72 o 73, me alojé ahí en una casa de unos campesinos y pasé unos días inolvidables. Luego ya bajé a Popayán por el otro lado en un viaje como de una novela. Nos demoramos todo un día. Salimos a las 6 de la mañana de San Agustín y llegamos a las 6 de la mañana a Popayán, pasando el Puracé. Pero bueno, fue como mi primer descubrimiento. Ya después sí fui subdirector de patrimonio del entonces Colcultura a partir del año 83 hasta el año 86. Y en esa época el Instituto de Antropología dependía de la subdirección de Colcultura, y entonces pues nos tocaba la administración del parque tanto de San Agustín como de Tierra Adentro. Ya luego en el año 93 me nombran director del Instituto de Cultura, y una de las, dijéramos, aspiraciones que tenían aquí en el Huila y en el Cauca era que declaráramos Patrimonio de la Humanidad los dos parques. Había habido una experiencia fallida. Los colombianos a veces somos desmesurados, y entonces hubo una primera solicitud, pero yo me acuerdo de un cuento de Borges, en donde hay un país de cartógrafos, y eran tan cartógrafos que decidieron hacer un mapa del país, y vivían ya en el mapa y no en el territorio. Pues en esa época se intentó declarar Patrimonio de la Humanidad desde Gorgona hasta San Agustín, y entonces obviamente pues la UNESCO nos rechazó además Popayán estaba recién pues apenas restaurándose después del... Entonces esa experiencia fue fallida, pero aprendimos la lección y nos concentramos en delimitar muy exactamente cuál era el área que queríamos proteger, tanto en San Agustín con Isnos más de Tierra Adentro. Y bueno, me decías que ya hace 20 años eso. Hace 20 años nos estaban comentando que se hizo esa declaratoria. Sí. Bueno, pero fue un logro muy importante, y yo creo que para todo el Huila fue como un sentimiento de orgullo declarar Patrimonio de la Humanidad. Luego tuvimos un problema en Tierra Adentro con el terremoto del Páez, eso fue... Con la avalancha del Páez en el 94. Y se afectaron mucho los hipogeos de Tierra Adentro. Pero con San Agustín pues no tuvimos problemas, teníamos siempre las dificultades de la conservación de San Agustín, porque el tema con la protección del patrimonio es que
casi todas las tecnologías que tenemos son del hemisferio norte, y en el hemisferio norte no hay ni los líquenes ni los musgos que afectan pues la piedra en un sector tan húmedo como San Agustín. También pues la conservación de la fuente de lavapatas, que sufría mucho sobre todo con la luz, porque la sometía a muchas tensiones entre la noche y el día. Pero bueno, fue para mí un orgullo, y ya después ya sí volví a San Agustín hace 15 años cuando estuve en el ministerio. Estas fueron sus primeras visitas al Huila. En esta oportunidad, doctor Juan Luis, viene invitado a dar una conferencia en la Universidad Surcolombiana sobre un tema que tiene que ver con el tema de la sociedad de la información, el acceso a la información. Usted, que ha sido un hombre que se formó en los libros, director de biblioteca, que ha trabajado con la industria del libro, ¿cómo ve estas transformaciones que estamos viviendo en las últimas décadas en la cultura a partir de estos procesos de digitalización, de la información, del conocimiento? ¿Qué es los cambios más profundos que usted ha advertido en esos fenómenos? A ver, estamos viviendo una época de transición, y como todas las épocas de transición en la historia de la humanidad, de incertidumbres. Estamos acomodándonos a nuevas tecnologías con una evolución que a veces no alcanzamos a asimilar. Desde 1453 hasta nuestros días, el único soporte que había para sustentar ese discurso era el papel. Ahí estamos viviendo una transición. Yo creo que vamos a tener o estamos viviendo momentos múltiples, momentos en donde algunos libros, sobre todo literatura, se preservarán en el soporte papel, pero otros ya son soporte digital, y eso implica unas grandes dificultades. Estaba, por ejemplo, con el director de la biblioteca. Una de las más grandes decisiones y más difíciles decisiones que tenemos que tomar los directivos universitarios ahora es ese. Hombre, los recursos que tenemos, seguimos comprando libros, seguimos atiborrando nuestros depósitos de libros, o vamos a pasarnos hacia comprar bases de datos, sobre todo en las áreas técnicas, etcétera, con una realidad. O sea, donde yo trabajo, en los últimos 3 años, la consulta del libro físico ha disminuido casi 20%, pero la consulta del libro electrónico ha aumentado casi un 80%. Entonces ahí tenemos que tener unas decisiones, lo que hablábamos ahora, sobre todo que otra de las grandes dificultades que tenemos es la compra de tecnología. ¿Qué es lo que va a comprar uno? Porque cuando ya compra ya seguramente está desactualizado. Esta maravilla de cámara que nos está grabando puede ser última generación hoy, pero ya no mañana. Entonces, segundo, el libro como soporte está en una transición. Y la tercera, la dimensión del libro como diálogo entre un autor y un lector, creo que también sobrevivirá. Borges, siempre que uno habla de libros, usted que hablar de Borges, dice que de los inventos del ser humano, el más apasionante de todos es el libro, porque todos los inventos de la humanidad son una extensión de sus sentidos o de sus órganos, que en cambio el libro es la prolongación de la memoria. Y entonces el libro como lectura, como diálogo, es ese acto maravilloso. El libro sin lector es papel entintado, o es una pantalla. El libro o cualquier texto adquiere su vida en la lectura. Por eso realmente es la recreación. Y por eso, por ejemplo, Gabriel García Márquez jamás dejó que hicieran una película sobre 100 años de soledad, porque el cine, la televisión unifican las imágenes. Si se hiciera una película sobre 100 años o sobre el coronel, tendríamos una imagen única del coronel Aureliano Buendía, pero existirán tantas imágenes del coronel Aureliano Buendía como lectores tenemos de 100 años de soledad, porque es la recreación. Y ese acto mágico, como dice Carl Sagan, es además una aventura intelectual,
Sagan dice muy bonito, por el precio de una cena modesta, por el precio de una hamburguesa, dijéramos, uno puede dialogar en las noches con las mentes más lúcidas que ha tenido la humanidad. Uno, por un precio muy modesto, puede esta noche leer y conversar con Sócrates, con Platón, uno puede conversar con Shakespeare, con García Márquez, emocionarse con Pablo Neruda. Ese es el diálogo y esa es la tercera dimensión. Entonces, yo creo que en la primera y tercera dimensión el libro y la lectura seguirán. Estamos en un momento de transición del objeto libro. Muy bien. Y se advierte esa transición con mucha fuerza en el libro académico y universitario, porque tengo entendido que es en este sector donde los libros, los ebooks y los libros digitales más desarrollo han tenido en el último tiempo. Y que generan unos debates muy grandes. Leía en estos días un artículo muy interesante. Hemos caído en una trampa que generamos conocimiento que luego otro publica y nos las vende después a las universidades. Pero sí es sobre todo el libro técnico el que yo creo que más rápidamente va a pasar a la era digital, porque además es el que más rápido está evolucionando. Yo les daba ahora en la conferencia unas cifras que a mí me han impactado y me han hecho cambiar mi pensamiento en los últimos años. Es lo que se denomina la curva de Stanford. La Universidad de Stanford hizo una curva de cuánto se ha demorado la humanidad en duplicar su acervo de conocimientos. Y entre la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y la Edad Media pasaron 1750 años. Luego, entre el medioevo a la Revolución Industrial, 150. A fines del siglo XX estábamos duplicando el acervo de conocimientos cada 20 años, ahora cada 5 años y en el año 2020 cada 72 días. Entonces, si nosotros no estamos permanentemente actualizados, porque antes la información se demoraba, y por ejemplo en el canje universitario eso, pero no nos importaba que el libro técnico viniera por mar y se demorara 4, 5, 6 meses, porque la evolución del conocimiento no era tan rápido, pero ahora los cambios son inmediatos. Imaginen ustedes, cada 72 días la humanidad va a estar duplicando su acervo de conocimiento, entonces ya esa información la tenemos que tener por otros medios y mucho más rápido. Este dato que nos daba de que en la biblioteca de AFIT, mientras disminuye la consulta del libro físico, aumenta la consulta virtual, nos lleva al tema de las transformaciones de las bibliotecas. ¿Cómo nos podemos imaginar la biblioteca, digamos, que se ajuste a estas condiciones de la sociedad de la información? ¿Hacia dónde deberían ir las bibliotecas en ese sentido? Escuchaba de una bibliotecóloga justamente la idea de que si antes el usuario debía ir a la biblioteca, ahora es la biblioteca la que tiene que tratar de ir al usuario a través de las nuevas tecnologías. Esa es la gran pregunta. Nosotros hemos tomado como varias decisiones. Una, convertir a nuestra biblioteca, una parte muy importante de nuestra biblioteca, en una gran biblioteca patrimonial. Porque uno de los problemas que tenemos en la era digital es cómo se va a conservar la información, porque es todo efímero. Una de mis preocupaciones, por ejemplo, es cómo vamos a conservar la imagen que ahora se guarda en el teléfono. Desapareció, por ejemplo, un elemento fundamental de la estructura familiar, que eran los álbumes familiares. Eso ya no existe. Pero y eso se heredaba. Yo tengo el álbum de mi abuelita, por ejemplo, pero yo no sé si mis sobrinos van a tener las fotos que yo tomo en mi iPad. Entonces, ¿cómo vamos a conservar esa imagen? Entonces yo pienso que una parte fundamental de las bibliotecas universitarias, al menos las regionales, es conservar la memoria impresa
de la región a donde estamos, como las obras canónicas, las ediciones Príncipe, para que los futuros investigadores tengan una fuente de primera mano y primaria de consulta. Me parece que ese es el primer tema. El segundo, conservaremos aquellos libros, sobre todo en literatura, y en algunas de las áreas van a desaparecer o prácticamente desaparecieron ya las salas de referencia, aquellas salas donde teníamos las enciclopedias, etcétera. Eso ya es todo digital. Además, porque es un atentado, pues una sola colección de la biblioteca de la Enciclopedia Británica es un bosque. Entonces, también desde el punto de vista ecológico, pues debemos también preservar. Y lo otro que visualizamos ya, más que la biblioteca como la pensábamos antes, lo que estamos promoviendo son grandes espacios de estudio con todos los elementos tecnológicos que nos permitan acceder a la información para poderla transformar en conocimiento. Yo creo que, por ejemplo, hoy YouTube, por ejemplo, es una fuente inagotable de fuente de información. El formato TED es un formato muy amigable para el acceso al conocimiento. Entonces, lo que estamos construyendo son como grandes áreas, primero que fomenten el estudio en grupo y colectivamente. Hemos visto cómo se cuestiona cada vez más, por ejemplo, la conformación de las salas de computadores, que reproducen exactamente la forma de los salones clásicos desde la época prusiana, y esa misma estructura lo que fomenta es la individualidad, no el trabajo colectivo. Entonces creemos que los mismos espacios deben ser adecuados para fomentar el trabajo en grupo. Esto plantea también unos enormes retos a las universidades, tanto públicas como privadas, y especialmente a los maestros, muchos de los cuales todavía, especialmente los de las generaciones mayores, tienen una actitud de mucha reserva y de mucha distancia frente a todas estas transformaciones culturales. ¿Cómo ve usted el papel del maestro y las transformaciones a las cuales nos vemos abocados en estas realidades? Esa es la brecha digital. Yo le ilustraba, Piscitelli, el investigador argentino, hace una diferenciación muy bonita de las generaciones de ellos y nosotros. Yo sigo siendo generación índice. Yo todavía digo decano, te marco, te llamo, ellos ya son pulgares. Incluso uno de los libros pues, más comentados últimamente se llama Pulgarcita, de un filósofo francés que debes conocer, que es Michel Serret, y acaba de publicar un texto muy lindo refiriéndose al nuevo papel de las mujeres en la era digital, y Pulgarcita, las que manejan el pulgar. Y esa es la gran brecha. Por primera vez en la historia somos los adultos los que nos tenemos que alfabetizar si queremos tener realmente un diálogo fecundo y con la nueva generación, y sobre todo para aprovechar, es que lo que nos está ofreciendo el mundo contemporáneo es apasionante, es que la nueva forma de comunicación, por mil vías que cambian rápidamente, nos obligan a estar permanentemente actualizados. Y entonces si nosotros pretendemos que sea fecundo el diálogo pedagógico, tenemos que actualizarnos en todas las nuevas tecnologías que impactan en la educación, si no está roto el diálogo pedagógico. Hay temas muy interesantes. Vamos, por ejemplo, países como Corea, el tema es la universidad ubicua. La ubicuidad antes era un don de los dioses que podían estar al mismo tiempo en muchas partes. Ahora en Corea la universidad se entiende así, la ubicuidad, la relación permanente entre estudiante y profesor. El profesor dejó de ser el dictador de clase. Yo me ofusco cuando voy por la universidad. ¿Para dónde va, profesor? Voy a dictar clase. Por Dios, eso era en el siglo XIX. Porque el dictador de clase es en el doble sentido. Eso,
Ahora el papel de los maestros es un acompañante, primero que ya no somos los poseedores de la información, ahora ellos posiblemente pueden acceder mucho más fácil a la información que yo. Lo que sí puedo ser yo es un guía, porque uno de los grandes problemas y de las grandes competencias que van a tener que tener ellos en el futuro es saber extraer la esencia de semejante volumen de información que está produciendo la humanidad permanentemente, qué de eso es relevante, qué de eso es pertinente y qué de eso es impactante en el proceso de educación. Yo lo ilustraba ahora con una profesora nuestra que acaba de llegar de Harvard y le digo, ¿y cómo te fue? ¿Cuáles son las diferencias? Y me dijo, mire, la primera gran diferencia, la primera noche mi profesora me dijo, le voy a mandar la bibliografía del curso. Ella esa noche abrió su correo y la bibliografía tenía 100.000 ítems. Y entonces ella dijo, hombre, se equivocó la profe, me mandó fue una base de datos. Entonces al otro día le dice, profe, creo que se equivocó y me mandó. Le dijo, no, esa es su bibliografía. Es que la primera competencia que usted tiene que tener de hoy en adelante es de esos 100.000, qué es lo relevante y qué es lo importante para usted. Esa es una de las nuevas competencias que la generación digital tiene que tener. Aprender a buscar y aprender a navegar, aprender a transitar, porque eso está lleno de basura. Cosas buenas, cosas regulares, pero la esencia para la construcción del conocimiento es una de las competencias fundamentales. Aprender a vivir en donde realmente está la esencia del conocimiento y la frontera del conocimiento, porque otra cosa es esa. Como todo está allá arriba, a lo mejor uno baja cosas que ya no son relevantes. Ya hay teorías, ya hay nuevas investigaciones, ya hay nuevos descubrimientos, que lo que uno está todavía enfocado ya fue relevado. Muy bien. Me dicen en producción que debemos hacer un pequeño cierre en este momento. Quisiéramos seguir conversando con usted enseguida. Entonces, queremos agradecerle en nombre de la Universidad Surcolombiana, el programa de comunicación, el que nos haya acompañado en este programa y en el día de hoy en la universidad, en la conferencia que nos ha ofrecido. Yo encantado, como te digo, me siento muy bien aquí en el Huila y en Neiva y entonces vitalmente me siento muy bien. Gracias mías a ustedes. Muchas gracias a ustedes.